Bienvenidos, jóvenes. Vamos a tomar asistencia. Por favor, atentos a la lista. Gabriel Alvarado. Presente. Cristel. Presente. Adriana. Presente. Voy a ser más rápido. Ya. Yared Arriaga. Alex Calle. Presente. Saúl Cárdenas. Presente. Thais Chassi. Presente. Elkin Díaz. Presente, profe. William Erazo. Presente, profe. José Luis. Luis Samir. Presente. Joel Hidalgo. Presente. Vanessa Isurieta. Presente. Zaida Jaén. Ricardo Lozano. Presente. Alanis Medrano. Presente. Nicole Ferrer. Presente. Nemías Núñez. Nemías Núñez. Manuel Orellana. Presente. Doménica Pacheco. José Pérez. Presente. Santiago Pérez. Presente, profe. Axel Pilay. Presente. Brittany Porter. Presente. Elkin Quijije. Presente. Abel Ramírez. Presente. Valentina Sánchez. Presente. Jordana Touris. Presente. Valentina Vega. Presente. Carlos Vergara. Presente. Romina Villa. Presente. Wilson Villasís. Presente. David Yagual. Presente. Zuleika Zambrano. Me dice Zuleika que está en sala de espera y que no se puede aceptar, por favor. Ya. David Mora. Presente, profe. Ya, listo. Profesor, Pacheco presente, no me quería coger el audio. A ver, Pacheco. Ya. A ver, vamos de nuevo desde arriba. ¿Está presente el joven Arriaga? No, ¿verdad? La señorita Jaén. Tampoco. El joven Núñez. Núñez, tampoco. La señorita Zambrano, Zuleika. Presente. Ya, listo. ¿Qué pasó que no encendía la cámara, Zuleika? Es que no quería coger, profesor. Ya, ya. Sí, lo que pasa es que en otros cursos están ingresando personas a interrumpir las clases. Entonces, cuando no enciende la cámara, ya pues eso da sospechas de que no sea el estudiante, porque se toman el nombre de los estudiantes. Yo sé que los estudiantes del ONIL no hacen eso, pero no sé, de alguna manera obtienen los links y luego están molestando. Bueno, gracias a Dios en este curso no ha pasado eso, ojalá que no pase. Si ustedes llegaran a detectar que hay algún infiltrado, enseguida, pero enseguida, para ayer, como quien dice, avisen para poder solucionar a tiempo, si no después comienzan las interrupciones de la clase y todo eso. Bueno, jóvenes, vamos a ya ir culminando el tema de lógica. Este parcial ha sido de lógica, es una de las ramas más duras quizás de la filosofía, en el sentido de que es un poco más abstracto que lo demás. A ver, quiero preguntarles si ya hicimos todos estos ejercicios. ¿Ya los hicimos? Sí, profesor. Sí, profe. Ya. Y este también, ¿verdad? No, Este- ese no. Nos quedamos hasta la diapositiva 14. Ah, ya, entonces falta ya. Hagamos estos 3 ejercicios y pasamos al siguiente, a la siguiente parte. A ver, vamos a ver. A ver, Valentina Sánchez. A ver, dice este ejercicio, sean P, L es delgado. Es decir, ahí le está dando el significado de P. Y Q significa L es alto. Escribir los siguientes enunciados de forma simbólica con P y Q. Valentina Sánchez, ¿cómo quedaría el literal A? ¿Y por qué? Aquí están ya las respuestas. Ustedes, Sería P con función Q porque dice en la A L es delgado I y I es parte de la conjunción
Muy bien. Es un conector de conjunción, por tanto aquí está la respuesta, ¿no? P conjunción I. Muy bien, eso es todo. Facilito, sencillito. Aquí está el significado de P y aquí está el significado de Q. Muy bien. Vamos con Valentina Vega, el literal B. Explíqueme usted la respuesta. Queda Q conjunción, perdón. Sí, está bien. Q conjunción negación P porque el pero hace parte de la conjunción Muy bien, aquí está el pero. Ajá. ¿Y qué más tenemos? y no negación. Muy bien, eso es todo. Y aquí está la negación. Muy bien. Y dice Q, primero ponen Q. A veces los estudiantes se confunden. Primero Q, aquí está, este es Q. L es alto, Q. Muy bien. Y finalmente, vamos a preguntarle a Nicole Montserrat. A ver, Nicole, Dígame, profesor. aquí está el último literal. Bueno, aquí dice literal. Sería, pero es ¿Por qué queda? sería negación, Ajá. ¿Por qué negación? porque dice es falso. Es muy bien, este es un sinónimo de negación. ¿Es falso qué? Ya. Luego, Y que es conjunción. muy bien. Y una pregunta, ¿por qué aquí hay un paréntesis? Mire, aquí hay un paréntesis en la respuesta, ¿no? Para separar y que no se entreveren o sea, para que no se entrevere la respuesta. Ajá, sí, pero algo más, un detalle más que tiene que ver con esta parte de aquí. ¿Alguien que le ayude a Nicole? Porque se está iniciando con el falso que. Ajá, y este está afectando ¿a qué parte? A toda la oración. Ahora sí. Muy bien. Este conector está afectando a toda, está afectando a las dos partes. Está afectando a P y está afectando a Q. Está negando todo. Entonces, por eso es que se agrupa para dar a entender que esta negación afecta a toda la expresión, a toda la oración. Muy bien. Y eso sería todo en cuanto a esta parte de lógica simbólica. Vamos a ver una partecita que se nos había estado quedando pendiente sobre la representación gráfica de las proposiciones en los diagramas de Venn. Los diagramas de Venn se los utiliza para hacer mentefactos también. En matemáticas se utilizan los diagramas de Venn bastante. Bueno, pues en lógica también se utiliza. A ver, dentro de las proposiciones aristotélicas, acuérdense que tenemos 4 tipos. A, E, I y la proposición tipo O. ¿La proposición tipo A era universal o particular? ¿Quién se acuerda? Teníamos A, E, I, O. ¿Y cuáles eran las universales? Las proposiciones tipo A eran universales. Las universales afirmativas. Las tipo E eran universales negativas. Las proposiciones tipo I eran particulares afirmativas y tipo O particulares negativas. Bueno, ahora vamos a ver cómo se representa en diagramas de Venn una proposición aristotélica tipo A. Muy bien, a ver, atención Adriana Arellano. Esta oración dice los okapis son mamíferos ungulados rumiantes. Si yo le pregunto a usted, ¿esto es universal o particular? ¿Verdadero o falso? ¿Qué me diría usted? Verdadero. ¿Por qué? ¿Está segura que los okapis son mamíferos ungulados? No, ¿verdad? Pero usted intuye que es verdadero porque es afirmativa. Bueno, les explico. Cuando ustedes, supongamos que en el examen les toque una proposición con palabras, por ejemplo, la palabra okapis, no la escuchamos todos los días. Y probablemente para algunos sea una palabrita nueva. Bueno, es el nombre de un animal que se parece un poco a la cebra y un poco a la jirafa.
Y efectivamente es un mamífero ungulado. Ungulado quiere decir que tienen una especie de uña o pezuña en las patas. Y rumiantes, pues ya sabemos, es la forma de procesar los alimentos. Bueno, entonces, estos animalitos, los ocapis, perdón, son efectivamente mamíferos ungulados. Hay más mamíferos ungulados. El tapir, la cebra, la jirafa mismo. Muchos otros animalitos que son ungulados rumiantes. Bueno, los ocapis son unos de ellos. Entonces, pregunta para Alex Calle. Si esta proposición es verdadera, como ya explicamos que sí es verdadera, ¿qué cuantificador le correspondería? ¿El cuantificador todos, cuantificador algunos o cuantificador ninguno? ¿Qué nos dice Alex para que sea verdadero? Alex Calle, ¿lo perdimos? Profesor, todos. Ya, muy bien, todos, claro. Porque ya dijimos que todos los ocapis precisamente son mamíferos ungulados rumiantes. Entonces, miren, a esta primera proposición se la llama convertiente. Es la proposición base de la cual parte este conocimiento. Pero se la puede invertir y quedaría también verdadera. Observen lo siguiente. Si yo hago una inversión, ahí tenemos los elementos de la proposición, sujeto, predicado y el verbo de relación. Si yo invierto y hago de esta convertiente una proposición conversa, es decir, a la inversa, quedaría de la siguiente manera. En el sujeto quedaría mamíferos ungulados rumiantes y en el predicado quedaría los ocapis. ¿Sí? Ahora, para que sea verdadera, vamos a ver si estuvieron atentos. Pregunta para Vanessa y Surieta. Para que la proposición conversa sea verdadera, ¿qué cuantificador debería colocarle? Debería colocarle, bueno, ahí ya le di la respuesta. Algunos. Vanessa, ¿por qué debería colocarle algunos? ¿Por qué no todos? Porque aquí no estaría, ¿cómo se puede decir? No está afirmando del todo. Dice algunos mamíferos son, y también porque intercambió porque cambió la proposición. Ya, gracias, Vanessa. Hay otro punto también aquí. Resulta que mamíferos ungulados rumiantes es un concepto mucho más amplio, mucho más abarcador. Los únicos mamíferos ungulados rumiantes no son los ocapis. Ya les dije que también son las cebras, los tapires, las jirafas, etcétera. Una serie de animalitos que tienen esas características. Entonces, como el concepto mamíferos ungulados rumiantes abarca más tipos de animales, lo correcto sería decir algunos mamíferos ungulados rumiantes son ocapis. Porque aparte de los ocapis hay más. Si yo utilizara el cuantificador todos, cometería un error. Porque no todos los mamíferos ungulados rumiantes son ocapis. Hay otros animalitos que también son ungulados rumiantes. Entonces, miren, esa es la parte clave. Y ya leyéndolo como silogismos aristotélicos, la proposición conversa, recordemos este modelo, sería todo S es P. La convertiente, perdón. Y la proposición conversa sería algún P es S. Ahí está. Ahora, representando en diagramas de Venn este tipo de proposiciones, tenemos, recuerden que el sujeto es ocapis y el predicado mamífero ungulado rumiante. ¿Cómo se hace? Atención. Un diagrama de Venn, recuerden que está formado por dos círculos que se entrelazan en la mitad. En este caso, en el primer círculo van a estar todos los elementos de S, es decir, del sujeto. Es decir, en el primer círculo de la izquierda van a estar los ocapis. ¿Sí? Y en el segundo círculo
van a estar los mamíferos ungulados rumiantes. Pero si ustedes se dan cuenta, el diagrama de Venn va a tener 3 zonas, tiene 3 secciones, 3 divisiones. La parte donde están solo los okapis. Luego hay una parte central donde los círculos están entrelazados. ¿Qué quiere decir? Que ahí van a estar los elementos que son okapis y que son ungulados rumiantes. Y finalmente van a estar la sección o zona de P, que es el lugar donde vamos a clasificar a los mamíferos ungulados rumiantes que no son okapis. Atentos con eso. Entonces, el diagrama de Venn tiene 3 zonas. Zona 1, zona 2, zona 3. Ahora bien, para analizar las zonas, atentos, en la zona 1, ¿qué elementos tendremos en la zona 1? Alanis Medrano. ¿Qué elementos tendríamos solo en la zona 1? Ojo, no en la zona 2, en la zona 1 nada más. ¿Hasta dónde llega la zona 1? Hasta aquí. Le voy a remarcar esta partecita. Hasta aquí llega, este es el límite. Hasta aquí llega la zona 1. La zona 1 es solo esta media luna de aquí. Entonces, Alanis Medrano, ¿qué elementos tendríamos en la zona 1? Los okapis, la S. Muy bien. Es decir, tendríamos los okapis. ¿Pero qué okapis? Los okapis que no son mamíferos ungulados rumiantes. Es decir, los okapis que no tienen nada que ver con el círculo de P. Porque ya dijimos que en la zona 1 están solo los okapis. Muy bien. Entonces, ahí están los okapis que no son mamíferos ungulados rumiantes. Alanis Medrano, le pregunto, ¿existirán okapis que no son mamíferos ungulados rumiantes? ¿Sí o no? No sé, profe. Pero lo acabamos de decir en la proposición, en el ejemplo. No. Ya, entonces no existen. Porque ya dijimos que la proposición que todos los okapis son mamíferos ungulados rumiantes es verdadera. Entonces, si yo digo que en la zona 1 están los okapis que no son mamíferos ungulados rumiantes, entonces en la zona 1 prácticamente no hay elementos. Y cuando en una de las 3 zonas, o de las zonas, porque los diagramas de Venn se los puede hacer con 3 círculos también, cuando en una de las zonas no hay elementos, no existen esos tales elementos, en el dibujito del diagrama de Venn procedemos a rayar esa zona. Como ustedes ven en la pantalla, se la ha colocado con rayitas de color celeste, para que ustedes se fijen. Muy bien, ¿hasta ahí está comprendido? ¿Sí? Ya, cualquier pregunta me avisa. Vamos a la zona 2. Pregunta para Thais. A ver, Thais, vamos, analice la zona 2. Dígame, Thais, ¿qué elementos encontramos en la zona 2 del diagrama de Venn? Algunos okapis son mamíferos ungulados, rumiantes. ¿Solo algunos o todos? Sería algunos, porque está en el medio de S y P. Pero acuérdese que la proposición inicial que partimos y que dijimos que era verdadera, era de que todos los okapis son mamíferos ungulados rumiantes. Entonces, ¿sería alguno, segura? Sería todos. Sería todos, ajá. Es decir, en la zona 2 están todos los okapis que son mamíferos ungulados rumiantes. Thais, entonces, ¿sí existen esos tales okapis o no? Sí. Sí existen, así es. Entonces ahí están en la zona 2 los okapis que son mamíferos ungulados rumiantes y sí existen. Muy bien. A ver, vamos con José Luis. Zona 3. Ahí tenemos la zona 3. ¿Qué elementos tenemos en la zona 3, José Luis? En la zona 3, ¿habrán okapis? ¿O en la zona 3 solo estarán clasificados los mamíferos ungulados rumiantes que no son okapis? Estarán solo clasificados los que no son, o los mamíferos que no son okapis. Muy bien. Por ejemplo, ¿cuál? ¿Se acuerda de los que mencionamos? Ir.
El tapir, ajá, muy bien. La jirafa, la cebra, etcétera. Muy bien. Entonces, en la zona 3, correcto, están los mamíferos ungulados rumiantes, pero que no son ocapis. ¿Existen esos tales mamíferos que rumiantes, ungulados, rumiantes, que no son ocapis? Pues sí, sí existen. Entonces, muy bien. Ojo, en el diagrama de Venn solo rayamos la zona donde no hay elementos. Solo esa zona se la rayo para indicar que está vacía. Ahora, vamos a la lógica simbólica. Acuérdense, S significa ocapis, P significa mamífero ungulado rumiante. Cuando queremos, en este caso de las proposiciones, cuando queremos negar uno de los dos elementos, sea S o P, le vamos a colocar una rayita encima de la letra. Si decimos que no hay ocapis, ponemos S con una rayita encima. Si decimos que no hay mamíferos ungulados rumiantes, ponemos la P con una rayita horizontal encima. Entonces vamos a ver. Tenemos en la zona 1 nos quedaría S y nos quedaría P. Sin embargo, leyendo el análisis de la zona 1 que hizo Alanis, creo que fue que hizo el análisis de la zona 1, ella dijo que en la zona 1 están los ocapis que no son mamíferos ungulados rumiantes. Por tanto, hay una negación de P. Y como hay una negación de P en los símbolos, voy a poner una rayita horizontal encima de P. Muy bien, y ya dijimos que no hay elementos en esa zona. Por tanto, S, negación de P, sería igual al vacío. Ese es el símbolo que se usa en matemáticas de un conjunto vacío, ¿no? El círculo con la rayita diagonal. Vamos a la zona 2. En la zona 2, que el análisis lo hizo Thais, me parece, tenemos los S que son P, es decir, los ocapis que son mamíferos ungulados. Como en el análisis de la zona 2 no hay ninguna negación, no le voy a poner ninguna rayita encima de las letras. Y ya dijimos que esta zona 2 sí tiene elementos. Por tanto, como sí hay elementos en la zona 2, la zona 2 no es igual al vacío. No es igual al vacío, porque sí tiene elementos. Finalmente, la zona 3, que el análisis lo hizo José Luis, dijimos que en la zona 3 están los mamíferos ungulados rumiantes que no son ocapis. Por tanto, hay una negación de S. ¿Sí? Y como hay una negación de S, porque ahí dice en el análisis no son ocapis, entonces le pongo una rayita encima de S. Y P no necesita rayita porque hay una afirmación con P. Y dijimos que sí hay elementos. Como sí hay elementos en la zona 3, entonces la zona 3 no es igual al vacío. ¿Por qué? Porque sí hay elementos. ¿Listo, jóvenes? ¿Sí está comprendido? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Está fácil? Solo hay que estar un poquito concentrados. Ya, vamos a hacer un ejercicio más y pasamos a lo siguiente. Si tenemos, por ejemplo, los ocapis son los parientes vivos más próximos a la jirafa. Miren que ahí le da un grado como de exclusividad. Solo los ocapis son los más próximos a la jirafa. ¿Sí? Entonces, eso es verdadero. Pregunta para, vamos a ver. Pregunta para Alison Villasís. A ver, Alison, ¿qué cuantificador usted le pondría para que sea verdadera esta primera proposición? ¿Qué cuantificador usted le pondría? ¿Todos, algunos o ninguno? Todos. Muy bien, todos. Ahí sí queda perfectamente verdadera, bien estructurada. Todos los ocapis son parientes vivos más próximos a la jirafa. Muy bien. Entonces, tendríamos, ahí están buenos los elementos, sujeto, el verbo de relación y el predicado. A esta proposición convertiente podemos hacerla conversa, expresándola a la inversa, es decir, primero vamos a colocar P.
Y vamos atentos, vamos a ver qué cuantificador tengo que poner para que siga siendo verdadera mi proposición. Esta la va a resolver Zuleika. A ver, atenta Zuleika. Si yo pongo los parientes vivos más próximos a la jirafa, que sería P, son okapis, son los okapis. ¿Qué cuantificador debo colocar para que sea verdadero? ¿Algunos o todos? Se lo pongo más fácil. ¿Algunos o todos? Algunos. Pero hay un grado de exclusividad aquí, Zuleika, porque dice en la proposición base, en la convertiente, dice que los okapis son los parientes más próximos a la jirafa. Es decir, ellos son los únicos más próximos. Hay otros que son menos próximos, pero los okapis son los únicos más próximos. Entonces Entonces, sería todo. ajá, entonces sería todos. Ajá, muy bien. Es decir, quedaría entonces todos los parientes vivos más próximos a la jirafa son los okapis. Ahí quedaría verdadero, porque hay un grado de exclusividad. En la lectura, como silogismos aristotélicos, la convertiente nos queda todo S es P y la conversa nos queda todo P es S. Vamos a ver cómo se representa en el diagrama de Venn. Ahí tenemos los dos elementos. A ver, le vamos a pedir a Manuel Orellana. A ver, Manuel, usted lo va a resolver. Tenemos ahí la primera parte del diagrama de Venn, que corresponde al sujeto okapis, es decir, en ese círculo van a estar todos los okapis. Y tenemos el círculo de P, es decir, ahí van a estar todos los parientes vivos más próximos a la jirafa, que los únicos son los okapis, recuerde eso. Entonces tenemos zona 1, zona 2, zona 3. Ahora, analizando las zonas. A ver, Manuel, en la zona 1, ¿qué elementos encontraríamos? ¿Encontraríamos solo los okapis? Es decir, los okapis que son parientes vivos más próximos a la jirafa. ¿O encontraríamos okapis que no son parientes más próximos a la jirafa? ¿Qué dice Manuel? Que no son. Que no son. Sí. Muy bien. En la zona 1 encontraríamos los okapis que no son los parientes vivos más próximos a la jirafa. ¿Por qué razón? Porque el círculo aquí me está delimitando y me está expresando que S, el conjunto S, la agrupación de S, los elementos de S solo llegan hasta aquí, hasta la línea roja. Por tanto, esta zona es exclusiva de los okapis. Los okapis aquí no son los parientes vivos más próximos a la jirafa. Y según la proposición inicial, Manuel, ¿sí habrán elementos así en la zona 1 o no? ¿Repetir la pregunta? Sí, porque en la proposición básica dijimos que era verdad que todos los okapis son los parientes vivos más próximos a la jirafa. Pero aquí en la zona 1 me dice que estarían los okapis que no son parientes vivos más próximos a la jirafa. ¿Sí habrían esos tales okapis o no habrían? No. Muy bien, excelente. No hay esos tales okapis, porque ya se dijo en el silogismo, y ya verificamos que era verdadero el silogismo, de que los únicos parientes vivos más próximos a la jirafa son okapis. Por tanto, no existen en la zona 1 esos okapis que no son parientes más próximos a la jirafa. Por tanto, procedo a rayar la zona 1 porque ahí va a estar vacía. No hay elemento. Vamos a la zona 2. A ver, el análisis de la zona 2 la va a hacer José Pérez. A ver, José. En la zona 2, ¿qué elementos vamos a encontrar ahí? Ninguno, nada. ¿Ninguno? ¿Por qué? Analícele bien. Mire que en la zona 2 se entrelaza S y P. Es decir, en la zona 2 vamos a encontrar los elementos que cumplen o tienen las características de S y también de P. Es decir, en la zona 2 van a estar los okapis que son parientes vivos más próximos a la jirafa. Pregunta, José.
¿Sí hay esos elementos o no existen esos elementos? Sí, sí existen. Sí existe. Sí existe. Muy bien. Y finalmente en la zona 3. Ahí tenemos la zona 3. A ver, esta la va a hacer Abel Ramírez. A ver, Abel. En la zona 3, analice el gráfico, el diagrama. La zona 3 llega hasta la rayita verde. Hasta aquí, bueno, la voy a poner de rojo ahorita. Hasta aquí llega la zona 3. Entonces, Abel, en la zona 3, ¿qué elementos hay? Porque mire, la zona 3 es exclusiva de P. No se mezcla con nada la zona 3. ¿Qué elementos habrían, Abel? Nada, ninguna. ¿Alguien que le ayude a Abel? ¿Alguien que le ayude a Abel? A ver, vamos a pedir la participación de Saúl Cárdenas. A ver, Saúl, ¿qué elementos habrían en la zona 3? Nada tampoco. Paulina Porter. Serían parientes vivos más próximos a la jirafa. Exacto, en la zona 3 solo y exclusivamente están los parientes vivos más próximos a la jirafa que no son ocapis. Es decir, que no tienen nada que ver con los ocapis, porque aquí solo están los parientes vivos más próximos a la jirafa, pero que no tienen nada que ver con los ocapis. Entonces, ¿hay elementos en la zona 3? No, porque los únicos elementos o parientes vivos más próximos a la jirafa, ya dijimos que los únicos son los ocapis. Entonces quedaría rayada la zona 3, porque ahí no hay elementos tampoco. Finalmente, en la simbología, tenemos la zona 1, S y P. Leyendo el análisis de la zona 1 que hicimos, dice que están los ocapis que no son parientes vivos más próximos a la jirafa, por tanto niega P, le colocó la rayita encima. Y como no hay elementos ahí, entonces la zona 1 es igual al vacío. Vamos a la zona 2. Tenemos los ocapis S, que sí son parientes vivos más próximos a la jirafa. Por tanto, la zona 2, como sí hay elementos, esta zona no es igual al vacío. ¿Por qué? Porque sí hay elementos. Y la zona 3, tenemos los parientes vivos más próximos a la jirafa que no son ocapis. Entonces toca poner la negación de S con la rayita encima. No son ocapis. Y ya dijimos que en esta zona no hay esos elementos. Por tanto, le ponemos que la zona 3 es igual al vacío. Y eso es todo. Sí, entonces, bueno, jóvenes, ahí vamos a terminar esta partecita de la representación de diagramas de Venn. Vamos a conectarnos nuevamente para hacer unos ejercicios para indicarles otra parte de esta lógica de la filosofía. Vamos a conectarnos enseguida. Vámonos.